Tres audiencias de Cuatro Vientos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto estar iniciando esta última semana del mes de octubre, lunes 24 de octubre del año de 2022. Cuando son las 9 de la mañana con 32 minutos, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. El día de hoy, amigos y amigas, pues ya sabe usted, le toca los lunes a esta hora el programa Los Innombrables, que conducen muy atinadamente, pues son los titulares de hecho del programa, Daniel Solorio Ramírez y Armando Duarte Moller. Daniel es maestro en Derecho, activista social, académico universitario, defensor del agua acá en el estado de Baja California, y el ombudsman de las audiencias de Cuatro Vientos, sí, el que defiende también a ustedes, amigos y amigas, de los contenidos de Cuatro Vientos, tanto informativo como en la línea editorial. Ahí estamos para que si usted nos quiere jalar las orejas a través de nuestro querido Daniel Solorio, ahí puede contactarlo con él en Mexicali. Les vamos a dar, de hecho, en cuatrovientos.net, ahí en nosotros, ahí viene precisamente la información de dónde puede usted en un momento determinado solicitar el apoyo de Daniel, y créame que es un apoyo totalmente incondicional, no hay ningún sesgo ahí a favor de Cuatro Vientos, al contrario. Daniel, precisamente por eso, Daniel es nuestro ombudsman, y pues es la persona indicada para que pues lo defienda usted como audiencia. Y también está Armando Duarte Moller, nuestro querido amigo sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, exdiputado federal, académico universitario y consejero estatal de Morena, Baja California. También, de hecho, ocupan cargo directivo aquí en Morena, Baja California. Amigos, amigas, el día de hoy, pues el tema que se ha propuesto para platicar y hacer un debate con nuestros queridos amigos es el inicio de la lucha por la reforma electoral del presidente López Obrador en el Congreso de la Unión. Específicamente en la Cámara de Diputados, donde el pasado jueves ya fue entregada esta iniciativa, esta propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral, que pues entra así a debate a partir de esta semana en la Cámara de Diputados, en donde, fíjese usted lo que son las cosas. Ahora la oposición está muy fracturada, los partidos de oposición están muy fracturados, muy divididos, y aparentemente pues no tienen la fuerza suficiente para poder detener el avance de esta reforma constitucional. Y más cuando pues, usted de seguro leyó las declaraciones que hizo Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, pues refiriéndose al PRI, a su ex aliado, político electoral, pues de una manera bastante desastrosa. Lo vamos a decir un momentito más cómo se refirió a los priistas. Y bueno, esta reforma pretende sustituir al Instituto Nacional, Federal Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, el INEC. Reduce también de 11 a 7 el número de consejeros que serán electos por voto popular, elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público solo en el periodo, hasta solo el periodo de campañas electorales. Mire, asimismo, ha dicho el mandatario, esto con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como ahorrarle al erario 24,000 millones de pesos. Esta iniciativa reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 senadores. Incorpora también a la Constitución el voto electrónico y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales. También esta iniciativa presidencial que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y 7 artículos transitorios, propone desaparecer los 32 organismos públicos locales electorales conocidos como OPLES, y también que fueron creados en la reforma electoral de 2014, y obviamente pues pretende acabar con duplicidades con esta reforma, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios, y de ser aprobada, pues fíjese usted, los congresos locales tendrían ahora solamente un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también decrecerán. Pues esta es de una manera muy apretada, muy sintetizada, lo que esperemos que puedan, obviamente, ampliar de una manera muy importante tanto Armando como Daniel. Muchas gracias y bienvenidos, Armando, Daniel. Muchas gracias. Pues aquí estamos, a tus órdenes. Gracias, muchísimas gracias. Armando, ahora sí que por orden de aparición. Nos gustaría escuchar tu primera intervención, tu primer planteamiento sobre este enorme tema de trascendencia nacional, y que creo que también de alguna forma está
expresando de una manera muy clara el sentir de muchos ciudadanos en este país. Adelante. Sí, bueno, lo primero a lo que me referiría sería, en términos muy generales, a cuál es precisamente la pertinencia de esta reforma en este momento. Alguien podría pensar, bueno, ¿para qué le movemos al agua? ¿No? Mejor nos seguimos como estamos. Lo que pasa es que el sistema electoral de cualquier sociedad constituye pues un factor fundamental dentro de las instituciones que caracterizan al Estado que corresponda. En el caso de México, después de los sucesos del 68, se vino dando paulatinamente, de manera lenta, un cambio en el régimen, vamos a llamarle así, político de nuestro país. Echeverría hablaba de la apertura democrática, si ustedes recuerdan. López Portillo impulsó una reforma política que cambió la Constitución. En el caso de Echeverría no hubo cambios, pero en el caso de López Portillo sí. Hubo cambios a la Constitución, hubo una ley electoral, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales. Yo no sé si le pusieron así por lo de López Portillo, pero se conocía como la ley López. La ley López, sí. La López, ¿no? Ajá, sí. Que abrió o amplió más bien las posibilidades de presencia de la oposición en el Congreso y le dio a la composición misma de los órganos legislativos un carácter mixto, en donde no solamente eran los diputados electos por mayoría relativa, sino que se incorpora el concepto, ya la idea de representación proporcional. Y entonces se amplía el tamaño de la Cámara y se destinan 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, en los que en estos 200 pues se quedaba la oposición, porque prácticamente de mayoría relativa no ganaba nada. La situación, como fue evolucionando, bueno, la oposición obtuvo mayor presencia y de alguna manera todo esto y el mismo desarrollo político del país fue llevando a que se fueran realizando sucesivas reformas, un proceso que se conoció como la transición a la democracia, que algunos autores estudiosos del tema consideran que el momento culminante de esta fue la elección del 2000, cuando se da la alternancia, en donde el PRI por primera vez pierde la presidencia de la República, la asume en este caso el Partido Acción Nacional con Vicente Fox a la cabeza. La esperanza de que el proceso democrático en México se profundizara se frustró muy rápidamente. Vicente Fox no cumplió con las expectativas de propiciar o profundizar la democratización del país, y ahí es donde empieza el proceso de transición a la democracia en México a una especie de retroceso, ¿no? El INE, por ejemplo, que durante el periodo previo al 2000 había tenido una destacada participación, después empieza ya a entrar en este proceso de convertirse más que en un árbitro, en un actor más dentro del juego político. Las cuotas, ese sistema de cuotas por el que se empezaron a designar los representantes del Instituto Electoral, que hacía que los consejeros representaran más los intereses de ciertas corrientes políticas que los intereses generales de la democracia, pues llevó a que en el 2006 se pudiese realizar el fraude electoral que todos recordamos, en el que se le roba la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y que el Instituto Electoral juega allí un papel fundamental, ¿no? A partir de ahí, pues hay una situación en la que el árbitro electoral empieza a desdibujarse. Las grandes expectativas que se tenían acerca de la profundización de la democracia en México se vieron frustradas, se convirtió en un ente burocrático, nuestras elecciones se convirtieron o nuestro sistema electoral se convirtió en un sistema electoral sumamente caro, en donde pues ciertos partidos políticos
particularmente los partidos en el poder, acaparaban la mayor parte del recurso financiero y esto mismo les permitía pues mantenerse en esas posiciones. En realidad la famosa competitividad era muy relativa. Ciertamente en muchos aspectos había piso parejo, pero en otros definitivamente no. Y todavía prevalece ese sistema. Y entonces esta institución que heredamos del régimen anterior resulta pues un anacronismo en este periodo de transición hacia un nuevo régimen político, por lo que se hace necesario, simple y sencillamente por sentido común, pues echarle una revisada y ver qué cosas hay que cambiar para que sean acordes a la transformación de la política que se pretende impulsar en nuestro país. Y entonces viene esta propuesta de reforma en la que precisamente hay aspectos como los que tú mencionabas que son fundamentales, que son, digamos, lo novedoso que se aporta, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el de convertir al Instituto Nacional Electoral no solamente en un instituto electoral, sino también de consulta, toda vez que ha habido reformas a la Constitución que han abierto los cauces para este tipo o esta parte de la democracia, ¿no? Lo que se suele llamar la democracia directa o la democracia representativa. En este sentido, el Instituto Electoral tendría ya desde su nombre mismo, ¿verdad?, asignada esta responsabilidad, que ya la tiene, pero que la ejerce de manera bastante cuestionable. El asunto aquí también es cómo cambiar el sistema de integración de los consejeros del Instituto Electoral. Y aquí la propuesta, como lo mencionabas, ¿verdad?, era que no fueran designados por cuotas, sino que fuesen elegidos, de tal manera que no hubiese, que se cargaran los dados, que no hubiese esa posibilidad de que se cargaran los dados hacia un partido u otro. Esa es una cuestión fundamental. La otra, el financiamiento de los partidos. Se busca un sistema democrático más austero. Y la verdad es que la propuesta que se hace, francamente, sí reduciría mucho el costo de nuestro sistema electoral, porque los partidos políticos no recibirían de manera permanente financiamiento público, sino solamente en épocas de campaña, ¿no? De tal manera que en los tiempos en que no hubiese estas campañas, que son 2 años de cada 3, los partidos políticos solamente podrían funcionar a través de su financiamiento privado, interno, propio. Aquí yo lo que diría, no conozco de fondo la reforma, es que habría que tener mucho cuidado con eso, para evitar precisamente que el financiamiento privado, que no porque así tenga que ser, pero generalmente así pasa, todo lo pervierte, ¿no? Todo lo corrompe el financiamiento privado. Y ya entonces habría que entra dinero del narcotráfico, las campañas, ¿no? Si así. Exactamente. Y entonces aquí habría que tener mucho cuidado con esto, establecer regulaciones muy severas, una fiscalización muy severa, para evitar que los partidos políticos, digamos, en esa necesidad de hacerse recursos, pues incurran en prácticas no recomendables, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces, esa es otra cuestión muy importante. La otra es el sistema de representación. Se acabaría el sistema mixto de representación que hay ahorita, con diputados de mayoría y otros de representación proporcional, para establecer un sistema de representación proporcional, no sé si la palabra sea correcta, puro, ¿no? En donde no habría distritos electorales, sino que los partidos, como lo hacen algunas democracias europeas, postulan listas de candidatos y la gente vota más que por la persona, por el programa, por el partido, ¿no? Por lo que está proponiendo y no tanto por la persona, que es el método tradicional en los Estados Unidos, ¿no? Nuestro sistema democrático ha copiado mucho de eso, el que tenemos ahorita. Y aquí se trata de cambiar esa situación. Para evitar los grandes derroches en campañas electorales con miles de fotografías espectaculares y figuras en torno al candidato, ¿no? Todo el gasto que se hace para posicionar una imagen. Y la gente va y siente que vota por una persona, pero poco reflexiona la gente acerca de y qué es lo que propone este partido por el que voy a votar, cuál es su programa. Se trata de darle vuelta.
y convertir entonces la democracia mexicana más en una democracia de personajes, de fotografías, de rostros sonrientes, en una democracia o en una contienda electoral en donde la gente busque qué proponen, cuáles son los programas de los partidos y ver si me conviene o no me conviene apoyar a esta organización. Esos serían tres aspectos que a mí me parecen importantes, independientemente de otros que también van en el sentido, la desaparición de las OPLES, por ejemplo, en el sentido de abaratar, o más bien, la palabra es fea, abaratar, hacer más austera la democracia mexicana, ¿no? Quitarle ese gran derroche de recursos, miles de millones de pesos, que luego no, pues no satisfacen la expectativa que se tiene, ¿no? Y da la impresión de que es dinero mal utilizado. Así es, Armando, pues muy buena síntesis también has hecho del contenido. Y no estamos hablando de 10 pesos, 20 pesos, estamos hablando de mínimo 24,000 millones de pesos. Es una reducción dramática en el costo de las elecciones y de todo lo que significa también sostener todo un aparato político electoral que, como bien tú lo dices, está catalogado como también como una de las instituciones y uno de los sectores más onerosos en todo el planeta. Pero, Daniel, a mí me gustaría mucho conocer tu opinión sobre toda esta reforma. 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios, ¿sí? Para hacer todas estas modificaciones que, insisto, muchos mexicanos estamos pidiendo desde hace años que se haga un trabajo de austeridad efectiva, real, visible, que se palpe en el erario, de que estos abusos en los gastos de los partidos políticos, del instituto electoral que tenemos, de las organizaciones electorales en los estados, pues ya se les debe de poner un hasta aquí. ¿Cómo ves, Daniel? ¿Se abarca en la reforma constitucional desde el punto de vista legislativo lo que se necesita, lo que se requiere? ¿Y cómo ves tú al Congreso, a los diputados en este momento que van a comenzar a hacer el debate sobre este tema? Primero, obviamente, en comisiones y posteriormente ver qué va a suceder en el Pleno, y después el Senado de la República, que también es ya una aduana difícil a veces para el partido, aunque tenemos condiciones de competitividad política dentro del Congreso de la Unión muy modificada a raíz de este pleito tremendo que traen ya el PRI y el PAN, al menos en declaraciones públicas. Daniel, adelante, por favor. Bueno, la composición actual en este momento, el retrato actual de las fuerzas políticas en el Congreso, pues es difícil de analizar. Pero bueno, ¿qué futuro tiene el debate que ya empezó, que ya está dentro de las cámaras sobre la reforma electoral? Bueno, por lo pronto tiene el impulso completo del presidente y es fundamental. Las cámaras legislativas del Congreso Federal aprobaron ya, lo cual hay que destacarlo, aprobaron ya la reciente reforma constitucional en materia de incorporación administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Parecía imposible hace 2 meses. Parecía que no iba a pasar esa reforma. La confrontación todavía, cuando todavía estaba unificado ese grupo de PRIAN, el PRIAN y el PRD unificados, parecía imposible de superar, pero finalmente vino este rompimiento en ese grupo, en ese bloque. Va por México. Y fue posible, del grupo Va por México, y fue posible. Y pasó la reforma constitucional. En medio de conflicto, en medio de todo, se logró el número suficiente de votos para aprobar satisfactoriamente la reforma en materia de incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se logró, apenas con dificultades, con muchos jaloneos, con intervención de iniciativas del PRI. Finalmente salió una iniciativa satisfactoria que en este momento está dando vueltas, está recorriendo los estados de la República
y que traen, por cierto, al secretario de Gobernación visitando a los estados, visitando a las legislaturas locales para impulsar la aprobación, pues se necesita, como se sabe, 51% de las legislaturas locales para que pase la reforma. Está en marcha esa reforma. Bueno, la que viene, la que ya está empezando, la iniciativa relativa a la reforma electoral, es igualmente o quizá más compleja, pero ya está en la mesa, ya está en el debate, ya se está hablando de ella, ya está en comisiones, la reforma va. Me parece que el antecedente de la reforma en materia de Guardia Nacional nos permite presumir que también esta se va a lograr, con el apoyo, con el impulso del presidente de la República, que se va a lograr. Y es una reforma de una enorme importancia. Voy a destacar una cosa dos cosas. La que ya señaló Armando. A mí me gustó mucho la forma en que Armando dijo hace unos momentos la trascendencia que tiene la reforma a la composición de la Cámara de Diputados. Prácticamente se puede decir que desaparecen los diputados de mayoría relativa. Se puede decir que desaparecen para construir una Cámara de representación proporcional. Esta idea que Armando expresó, yo hasta le quisiera pedir que abundara un poco, porque me parece que para el público de Cuatro Vientos, igual que para mí, tiene una singular importancia la idea de que la reforma, para convertir la Cámara en un cuerpo legislativo de representación proporcional, puede tener un impacto fuerte en la cultura política, en la que estamos habituados a ver imágenes, decía Armando hace un ratito, ver por todos lados imágenes, caras, rostros sonrientes, dijo Armando, rostros sonrientes, amables, en todo tipo de posiciones cómodas y favorables y besando niños para ser agradables. Eso podría irse superando en pro de unas campañas en las que destaquen los temas, los programas de gobierno. ¿A qué se compromete este grupo? ¿A qué se compromete este partido? Se compromete a esto, y esto, una lista de temas que pueden servir de materia para el debate cotidiano, para la conversación pública, para que la gente vote por un programa de gobierno menos que por unas personas, por los programas de gobierno, por las propuestas. Por ejemplo, este partido se compromete a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores del país. Digamos, es una promesa. Este partido se compromete a mejorar las condiciones, a la protección del medio ambiente. Este partido se compromete a la austeridad republicana. Y así los temas, la gente sabe no solo que está votando por una persona, sino más bien que está votando por un programa de gobierno. Y eso, bueno, es algo, me parece que va a ser una consecuencia valiosa y habrá que difundirla más, habrá que explicarla más, porque no es algo que se nota de inmediato, no es algo evidente cuando se puntualizan las cuestiones a que se refiere la reforma electoral. Eso no destaca, eso no está a la vista. Nada más está a la vista que se reducen 200 diputados. En lugar de 500 serán 300. 300. Y ya eso es una cosa importante en un país que ya no quiere el derroche de dinero público. Claro. Apenas se reduce casi la mitad de la Cámara de Diputados para que haya 300 diputados y que no haya diputados de mayoría relativa como es ahora, sino que haya diputados todos los 300 de representación proporcional.
Y entonces poco a poco iremos todos asimilando qué significa esto de representación proporcional. Porque en la cultura política, en la cultura que tenemos ahora, la que se ha difundido, la que más se conoce, de la que se habla en la calle constantemente, nos dice que gana, que un voto hace la diferencia. Ganó el que tiene el 51% y ese ya ocupa los cargos públicos, y el que tiene el 49% se va a su casa. Es decir, la cultura de la mayoría simple. Pero además, en un país donde poca gente va a votar, todavía poca gente va a votar, pues por eso se tuvo que acuñar el término mayoría relativa. ¿Por qué relativa? Pues mayoría en relación con el número de gente que va a votar. No va a votar el 100%, va a votar el 40% del padrón, digamos, del listado nominal. Bueno, la mayoría de ese 40%, se tuvo que acuñar ese concepto mayoría relativa, que también necesita una explicación. Pero la expresión misma, representación proporcional, requiere una explicación amplia, detallada, y me parece que lo que dijo Armando vale la pena destacarlo. Yo hasta le pido que en su siguiente intervención abunde sobre ese punto, porque me parece que al público de Cuatro Vientos le puede interesar mucho esta idea de que la representación proporcional permite, repito, permite, Armando, me corriges por favor si estoy equivocado, que el público, que la gente, que el elector tenga que interesarse en las propuestas de gobierno, en los compromisos de los grupos políticos, de los partidos. ¿Qué es lo que estás prometiendo? Yo voy a votar por eso que prometiste y eso te voy a exigir. Lo que prometiste es lo que te voy a exigir. Tengo aquí apuntada en mis libretas tus promesas. Ahora te voy a exigir que la cumplas, pero no se lo voy a exigir a un diputado concretamente, se lo voy a exigir al grupo y se lo voy a reprochar en las urnas, aparte de reprochárselo de manera directa cada que pueda. Y bueno, ese es un aspecto de alto relieve que hay que destacar en la propuesta de reforma del presidente López Obrador. Otro punto en el que abundaré en mi siguiente intervención, en que diré algo en mi siguiente intervención, es lo que tiene que ver con la elección popular, de consejeros electorales y de magistrados del Tribunal Electoral. Diré algunas palabras, sobre todo para dirigirme al público de Cuatro Vientos, por supuesto, pero en especial a mi gremio, al gremio de los abogados. Lo que he leído, escrito por abogados, por juristas, por abogados destacados, no cualquiera, de abogados muy destacados, grandes juristas mexicanos, se han lanzado en contra de esa propuesta con un marcado desprecio a la elección popular, lo cual habla de cosas profundas muy graves. Pero bueno, en mi siguiente intervención quisiera decir algo sobre ese punto. Gracias. Y no, gracias. Al contrario a ti, Daniel, se queda pendiente ahorita, pero es muy interesante lo que le planteas directamente a Armando. Y yo lo veo así también, Armando. Quisiera agregar otro tema que posiblemente podríamos vincularlo con lo que está diciendo ahorita precisamente Daniel. El tema de los diputados plurinominales ha sido largamente cuestionado y criticado en la sociedad mexicana. De hecho, van como en 2 elecciones federales que se ha estado hablando, insistiendo en que desaparezca la figura del diputado plurinominal, porque siempre se le ha considerado prácticamente alguien que es designado por la cúpula de un partido, y como son posiciones en las que se logra entrar a las curules de acuerdo a la votación que logran cada partido, cada candidato, cada partido fundamentalmente, pues se ponían a los machuchones de los partidos, a las élites de los partidos, hasta en las primeras posiciones en las listas para ocupar prácticamente en automático una diputación federal, o incluso también en los congresos estatales, ¿no?
Pero ahora la propuesta, pues parece ser que es todo lo contrario. Ahora de lo que se trata es de que prácticamente todos se conviertan en diputados plurinominales. Entonces, habría que profundizar efectivamente, Daniel, en la explicación de estas diferencias, ¿no? De lo que actualmente los ciudadanos tienen como certeza de que son los diputados plurinominales que llegan sin hacer prácticamente campaña política. Y ahora esta propuesta que requiere una más fina explicación para que no entendamos las cosas de una manera diferente a como las está proponiendo el presidente López Obrador a través de su reforma constitucional. Y eso también me lleva a una segunda parte de lo que estaba mencionando Daniel, los candados para que finalmente las propuestas de los partidos políticos en sus plataformas electorales se lleven a cabo, se ejecuten. Parece ser que eso no está del todo pulida en la reforma. ¿Cómo asegurarnos los ciudadanos de que de lo que se maneja en las campañas electorales como propuestas de gobierno, legislativos, cómo finalmente evitar que a la mitad del camino o una vez que tomé posesión digo, ¿saben qué? Pues les hice esta propuesta, pero ya no va. Ya no, porque hay cosas que han cambiado y pues yo ya pienso diferente. Armando, por favor, esas dos cosas. Bueno, esta reforma implica efectivamente, como lo dijo Daniel, un cambio en la forma como tradicionalmente tenemos concebida nosotros la democracia y la lucha electoral. Nuestro sistema fue en sus orígenes un sistema de mayoría simple. En la integración, no solamente en la elección del Ejecutivo, que a mí me parece que ahí sí es el mejor procedimiento, sino también en la integración de los órganos, en este caso legislativo, el poder legislativo, en donde a mí me parece que ahí tiene fallas. A ver, pongámoslo en contexto. Estados Unidos es un país que no tiene elección por mayoría simple de su presidente de la República. Los norteamericanos cuando van a las urnas no eligen directamente al presidente, votan por un personaje, pero sus votos por estados, ¿no? Por estados, se computan y dependiendo si en ese estado tal candidato tiene mayoría, se queda con todos los representantes que van a votar en lo que en Estados Unidos se llama o se considera como los grandes electores, ¿no? Es decir, son representantes de los ciudadanos que son los que realmente votan por quién va a ser el presidente. Son los famosos votos electorales que le llaman, ¿no? Sí. Entonces, resulta que este sistema indirecto de elección que prevalece en los Estados Unidos hace posible que un presidente, o más bien que un candidato que obtiene menos votos que otro, salga triunfante en la elección presidencial. Fue el caso muy sonado de Bush en contra de Al Gore. Y también de Trump con respecto a Hillary Clinton. Sí. ¿Sí? Porque en términos de votación popular, ¿no? Hillary Clinton obtuvo más votos que Donald Trump, pero Donald Trump ganó más estados, o más bien ganó estados que tenían más votos electorales, de tal manera que a la hora de hacerse el cómputo, Trump se alza con el triunfo. Este es un problema, ¿no? Por eso digo yo, aquí en la mayoría simple, como es el caso de México, ¿verdad? Un voto puede hacer la diferencia. Me parece que es el procedimiento más adecuado para elegir al Ejecutivo. No pasa lo mismo con el Legislativo, porque el Legislativo es un órgano que representa a la sociedad. Es el Parlamento. Los orígenes del Parlamento son esos, es decir, una instancia en donde está representada la sociedad, ¿sí?
Y resulta que en el sistema norteamericano de mayoría simple para elegir candidatos o para elegir representantes en la Cámara, ellos le llaman de representantes, ¿no? Lo que aquí sería la Cámara de Diputados, o en el Senado, es el que tiene más votos gana. Y entonces puede darse el caso de que un partido X, el partido A, por ejemplo, tenga en el conjunto de la votación nacional, comparado con el partido B, el 56% de la votación y el otro el 44%. Pero resulta que el que tiene el 44% de la votación no gana un solo diputado de mayoría. Simple. Se queda sin nada. Y el que sacó el 56% tiene el 100% de la representación en el Congreso. Entonces, el sistema de representación proporcional era precisamente para evitar la sobrerepresentación. Es decir, tanto porcentaje de voto tienes, tanto porcentaje de diputados tienes en la Cámara, porque es un órgano de representación popular. Debe de haber una coincidencia. En México, en el México priista, pues el PRI a veces tenía el porcentaje más alto de los votos y tenía toda la Cámara, el 100%. Pero cuando la oposición empieza a crecer y empieza a ganar porcentajes importantes de votación, pasaba lo mismo. Por más porcentaje que tuviera la oposición en materia de diputados, no se representaba eso en el Congreso. El PRI seguía teniendo el 100%. Si acaso uno que otro diputado ahí que ganaba de la oposición por mayoría. Pero aparte de esto, bueno, y además en situaciones de competencia electoral totalmente inequitativas, porque los candidatos del PRI contaban con todo el aparato del gobierno, todo el dinero público para hacer sus campañas frente a los otros que no tenían nada, o tenían muy poco. Cuando se hace la reforma de López Portillo en 1977-78, se amplía esta situación para que los partidos de oposición, a través de la representación proporcional, pudiesen tener más diputados. Y se les asignaban hasta 200 diputados de representación proporcional. 300 de mayoría simple o de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Esto le garantizaba al PRI tener siempre 300 diputados. ¿No? Pero aparte entraba en la repartición de los plurinominales y le tocaban algunos plurinominales, ¿no? Ellos decían, esta es la cláusula de la gobernabilidad, porque eso le garantiza al presidente tener mayoría siempre en el Congreso. Y los diputados de la oposición fueron obteniendo, digamos que un peso más o menos, bueno, muy superior al que tenían antes, ¿verdad? Pero insuficiente para lo que realmente representaban. Veamos el caso de la elección de Salinas, ¿no? Salinas apenas superó el 50% de los votos, ¿sí? Y el PRI obtuvo más del 50% de los diputados, pero más, más del 50% de los diputados. Le permitió a Salinas en su primer periodo tener mayoría en las cámaras. No tenía mayoría calificada. Por eso tuvo que contenerse un poco en las reformas en la primera parte de su sexenio, pero en la segunda sí lo logra. Y ahí es cuando viene la privatización de la banca y un montón de cosas, ¿no? Este sistema generaba sobrerepresentación. Posteriormente vinieron reformas en las que se pusieron algunos candados para limitar la sobrerepresentación. Y ahí es cuando se evita que un solo partido tenga mayoría calificada, ¿no? Ahorita ningún partido político la puede tener. La cuestión aquí es que todavía hay sobrerepresentación. Incluso hay una fórmula que aplica el INE a la hora de asignar las diputaciones de representación proporcional, en la que se procura que no exista una excesiva sobrerepresentación, pero sigue existiendo. Y la razón por la que existe la sobrerepresentación es porque existen los diputados de mayoría simple, ¿no? Mayoría relativa, que son 300 contra 200 de representación proporcional.
Entonces, si un partido logra todos los 300, pues ya la hizo, ¿no? Claro que hoy las condiciones de competencia son distintas, ¿verdad? Y ya hay como más, digamos, posibilidades de que la oposición logre diputaciones de mayoría relativa. Pero veamos el caso de Baja California, ¿sí? Veamos el caso de Baja California en este momento, ¿sí? De los diputados de mayoría relativa, todos los gana Morena. Y eso, ¿verdad?, le da gobernabilidad. Tiene de 17, 18 de 25. 17. 17 Entre aliados y Morena, 17. 17, pero todos los postula Morena, pues esa fue la cuestión, ¿no? Porque si los aliados hubieran sido que los postulara solo el PT, pues no ganan, ¿verdad? Porque el PT ni siquiera logró el registro en Baja California, no llegó al 3%, no hubiera ganado ni una sola de mayoría, si no es porque va junto con Morena, ¿vale? Pero digamos, Morena gana 17 diputaciones, ¿no? Y las otras se reparten entre los partidos de oposición. ¿Cuántos de mayoría tienen los otros partidos? Ninguna. Si hubiese existido solo el régimen de elección por mayoría relativa, la oposición en Baja California no tendría un solo diputado, ni uno solo. El PRI tiene uno de representación proporcional, uno, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad?, se muestra cómo el sistema de representación proporcional favorece que la oposición no sea barrida. Y yo creo que a todos nos conviene que la oposición no sea barrida del escenario político. Se requieren los contrapesos. Bueno, ahí están. Sin embargo, sigue existiendo esta cuestión de la sobrerepresentación. Porque en la elección de Baja California, Morena obtuvo en porcentaje, ¿qué será? El 60% de los votos de la votación, con el porcentaje con el que ganó Marina. No lo recuerdo, pero por ahí anda, alrededor del 60%. Y tiene más del 70% de los diputados en la Cámara, ¿no? Hay sobrerepresentación. ¿Qué se plantea con esta reforma? Que haya una representación proporcional pura. Si tienes 50% de los votos, tienes la mitad de la Cámara. Si tienes 10%, tienes el 10% en la Cámara. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que todos los diputados van a ser plurinominales y ya nadie va a hacer campaña. No, porque lo que se plantea es que existan por cada entidad federativa, de acuerdo con su población, una cantidad determinada de curules. Se van a disputar las curules, las diputaciones, y cada partido va a hacer una lista para lograr las curules, ¿no? Si son 25, tendrá que postular 25 candidatos. Claro. Si son menos, pues menos. Y todos tendrán que hacer campaña para que su partido pueda tener la votación necesaria que les permita a todos ellos llegar a ocupar la curul, ¿sí? Y entonces, esto va a hacer que lo que hoy entendemos como diputado de representación proporcional, en la nueva ley será distinto. Será diputado de representación proporcional, pero no plurinominal, que es diferente, ¿verdad? Porque plurinominal es, bueno, pues yo soy diputado por toda una región plurinominal, claro, ¿no? Que incluye a varios estados, y pues yo no puedo andar por todas partes. Y lo que sucedía era que los encargados de hacer la campaña eran los diputados uninominales. Claro. Los de mayoría relativa. Ahora ¿no importaría el lugar que estén ocupando las listas de los partidos? Sí, claro, claro. Tendrá que ver también eso. Y hay un procedimiento para establecerlo. Cada partido lo va a definir. Pero a lo que voy es que ya no va a haber diputados uninominales que les hagan la campaña a los plurinominales. Claro, ahora tendrán que ser los plurinominales los que hagan campaña, los que tengan que hacer campaña, ¿verdad? Y que vayan, y sobre todo, ¿no? Sobre todo, no promuevan sus atributos personales, sino que vayan y promuevan el programa de su partido, claro, las propuestas que tienen para resolver los problemas de la sociedad mexicana.
Y entonces la gente, en vez de ver, este está feo, este está bonito, este sonríe bonito, a este le faltan 2 dientes, ¿verdad? En vez de pensar en esas cosas, pues vean, a ver, qué es lo que proponen, qué es lo que traen detrás. Y ahí entramos a la que, segunda parte de la pregunta que te hacía, sí, Armando. sí. ¿Cómo hacer entonces ahora que esos programas, que esas propuestas, finalmente se respeten a lo largo de todo el periodo de un servidor público electo por voto? Ahí tiene que ver la famosa democracia directa, ¿no? O representativa, perdón, participativa. La revocación de mandato, que hay que ampliarla. Hay que ampliarla. Para que los que lleguen a ocupar una posición en el gobierno sepan que están siendo sujetos de escrutinio público y que su periodo de gobierno o de función dentro de una posición de poder no está determinada de una vez por todas. Claro. Fui electo por 6 años y de aquí a 6 años, pues ahora ya se amolaron, ahora me aguantan. No, la revocación de mandato implica precisamente la posibilidad de que el pueblo, si no está satisfecho con la gestión de esa persona, por lo que tú dices, porque no cumplió con el programa, porque lo que tú quieres, hizo cualquier cosa, lo puedan remover de su cargo. Yo no sé si en esta reforma también está incluida la revocación de mandato a nivel parlamentario, pero hay democracias que las practican. Fíjate, los congresos en algunos países europeos, sobre todo, como es el caso de Italia o de la propia España, ¿no? Se pueden convocar elecciones generales anticipadas. Cuando hay una crisis política, ¿verdad? Así, por la razón de que no se está cumpliendo y la gente está inconforme, y entonces se puede convocar a elecciones anticipadas. Y obviamente los que son diputados pueden aspirar a la reelección, pero dependiendo cómo hayan trabajado, la gente volverá a elegir o volverá a votar por ese partido. Pero si no está cumpliendo, seguramente que los va a castigar. Y entonces se dan estas situaciones. Hay parlamentarios que son electos por un periodo de 3 años, 5 años, pero puede haber elecciones anticipadas antes de que termine el periodo y puede que ya no vuelvan a quedar. Entonces, esto es un acicate, una manera de condicionar a los representantes populares a que se esfuercen por cumplir con lo que están prometiendo en una campaña. A final de cuentas, el objetivo principal de un sistema electoral es convertir la voluntad popular en instituciones de gobierno. Claro. Si la gente vota por un cierto tipo de demandas o de programa y ese programa no se materializa en el gobierno, a pesar de que ese gobierno ha llegado con el voto popular, la gente debe tener el derecho de decirle, ¿sabes qué? Me fallaste y ahí nos vemos. El pueblo pone, el pueblo quita. Exactamente. Daniel, está muy interesante, Armando. Almaraceli Piña, quien le mandamos un afectuosísimo saludo, igual que a Israel Lacuat Romero. Muchas gracias, Israel, por tus bondades siempre con 4 vientos. Te felicita, dice, excelente explicación de lo que se trata esta reforma y particularmente, mi estimado Daniel, espero que ahora sí te hayan quedado claras las dudas que tenías sobre este tema que propones. Está muy interesante, muy, muy interesante. Adelante, Daniel, te escuchamos. Nada, menos dudas. Menos dudas. Armando tiene la virtud de esclarecer, de saber explicar muy bien las cosas. Y bueno, es un tema complejo, pero lo iremos trabajando yo espero que tengamos otros programas para trabajar, seguir trabajando la reforma electoral. Claro. Oye, pero no se te olvide tu análisis de la situación jurídica, ¿no? Mencionaba los tribunales. Sí, déjame decir, Javier, algo que tengo en este momento presente y que quiero destacarlo. Ajá. La reforma trae una cuestión que tiene que ver con el sistema federal. El sistema federal, según el cual este país está gobernado por poderes centrales o federales, como se les llama. Sí. Poderes locales y poderes municipales. Hay 3 tipos de poderes en la estructura constitucional
del Estado mexicano, los de alcance nacional, a los que se les llama centrales o federales, los de alcance regional, que son a los que se les llama estatales o locales, y los poderes municipales. Hay una tendencia a considerar que los estados, que las entidades federativas, Baja California, Michoacán, Sonora, Chihuahua, todas estas entidades tienen que ser totalmente autosuficientes en lo que concierne a su existencia jurídica, política, cultural, pero no es así. No es así. Quisiera enfatizar este punto porque la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador propone desaparecer, borrar de la Constitución y de las leyes los órganos electorales de las entidades federativas. Sí es, ajá. Dicho en palabras más cortas, borrar los institutos electorales de los estados y borrar los tribunales electorales de los estados para que haya un solo sistema electoral de alcance nacional. Subrayo de alcance nacional para distinguirlo y para no decir, porque no es así, para no decir que sería un único sistema electoral federal o central, sino nacional. Hay que distinguir ya entre las palabras son importantes, entre la palabra nacional y la palabra federal y la palabra regional o local. Así, el Instituto Nacional Electoral actual, cada día en las reformas recientes, ha venido absorbiendo más y más facultades que antes correspondían a los órganos electorales de las entidades federativas, por un lado. Por otro lado, los tribunales electorales de las entidades federativas ya fueron absorbidos también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tal manera que toda resolución que dicta un tribunal electoral siempre está en posibilidades de ser sometida a revisión y a la posibilidad de ser anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, los poderes locales electorales están siendo ya desplazados. La reforma que propone el presidente López Obrador va de manera directa y dice: este país no necesita duplicidad, no necesita tener autoridades electorales del orden federal y del orden local o estatal. Necesita una autoridad electoral nacional. Esa es mi manera de decir, de hacer una síntesis de la propuesta. Una autoridad electoral nacional compuesta del órgano político administrativo que se llamará Instituto Nacional Electoral y de Consultas, como lo decías tú al principio, el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Es el nombre que se propone, pero un instituto que se encarga de organizar las elecciones, tanto las elecciones de funcionarios federales, entre ellos el presidente, los diputados, los senadores, como las elecciones de gobernadores, de diputados locales, de municipios, de todo tipo de autoridades. Entonces, un órgano nacional electoral que organiza elecciones y organiza consultas. A mí me gusta mucho la idea de destacar que el INEC se llame de entrada así: Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, porque la expresión consulta nos lleva de inmediato al concepto democracia participativa. Participación, claro, ciudadana. ¿Qué es eso de consulta? Bueno, es una sola palabra que permite, que engloba varias figuras. ¿Qué son los plebiscitos? ¿Qué es el plebiscito? ¿Qué es el referéndum? ¿Qué es propiamente la consulta popular, la consulta vecinal?
y Y muchas la otras. revocación de mandato, ¿no? También. Y la revocación de mandato, Claro. desde luego, todo esto en manos de un órgano de autoridad nacional que abarca todo el tipo de elecciones de toda clase de autoridades en todo el país. Un solo órgano en lugar de uno por cada entidad federativa, uno por cada estado, y también un solo tribunal o con salas regionales, un solo tribunal, para evitar duplicidades innecesarias, para ahorrar dinero y sobre todo para darle congruencia a todo el sistema electoral, porque somos una nación, no somos muchas naciones, somos una nación en sentido político. Por más que en otros sentidos pudiera decirse que somos México una multiplicidad de naciones en sentido sociológico. Claro. Pero, Daniel, permíteme hacerte esta pregunta rápido también porque se nos está viniendo el tiempo encima, pero ¿crees tú que se debe de profundizar en esta ley o se debería de incluir el tema también de una reforma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de todo el sistema electoral en el país? Porque tú sabes también que ahí en los tribunales muchas veces se han cometido también irregularidades que son totalmente antidemocráticas, que se avalan incluso, han avalado dictámenes del Instituto Nacional Electoral que son verdaderas aberraciones de tipo jurídico. Y obviamente cuando estamos hablando de un instituto que de alguna forma asume también un papel político protagónico muy importante, como lo que está sucediendo actualmente con el instituto y sus titulares, algunos de sus consejeros, pues allá llegan al tribunal y allá les confirman esas disposiciones, esos dictámenes, que muchos ciudadanos consideran que pues están totalmente desapegados a la legalidad y lo más importante, desapegados a la justicia, y en este caso a la justicia electoral. ¿Qué piensas, Daniel? Bueno, la reforma, la iniciativa del presidente López Obrador prevé también una reforma al sistema judicial electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el efecto de que sus magistrados, es decir, sus jueces, también sean electos popularmente de un modo similar a como se propone la elección de los consejeros del INEC. Ese es lo que más destaca, pero involucra muchas cuestiones que me parece hay que seguir analizando en otros programas, sobre todo porque el tema apenas empieza en las cámaras federales. Así es. Yo sugiero que todos estemos atentos y le dediquemos 1 o 2 programas más en cuanto sea posible, ¿no? Sí, claro. Nada más, permíteme hacerle una última pregunta, pedirles un comentario final sobre esto que voy a poner ahorita en pantalla y que de alguna forma también nos define lo que se está esperando en la Cámara de Diputados, ¿sí? Aquí el pasado 23 de octubre, o sea, hace apenas ayer, sin embargo, publica la imagen de Marco Cortés y Marco, pues atizándole duro, ¿no? Al PRI, a los que fueron sus aliados en Va por México, y lo llama partido endeble de la oposición, y se va durísimo contra sus exaliados, ¿sí? Prácticamente con esto nos están dando a conocer en el Partido Acción Nacional que se queda solo, posiblemente con Movimiento Ciudadano y alguno que otro por ahí despistado del PRI o de algunas otras entidades de oposición en este proceso para aprobar o desaprobar la iniciativa de reforma constitucional del presidente. Pero aquí me llama la atención también los conceptos que está vertiendo Marco Cortés y que me gustaría conocer su opinión, de que el gobierno de Morena es un peligro para México porque amenazando y doblando al partido endeble de la oposición, o sea, al PRI, también amenaza la autonomía de las instituciones democráticas. Y dice, el presidente López Obrador dijo, quiere destruir nuestra democracia, quiere acabar con la transparencia, con la rendición de cuentas, está en contra de los organismos autónomos, de la libertad de expresión y de decisiones y de los organismos que realizan auditorías. A ver, parece ser que estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. Sí. Daniel primero y Armando, ya para cerrar. No, en realidad es lo que tú acabas de decir, parece que estamos hablando de dos mundos diferentes.
Ma- finalmente, cuando Marco Cortés dice que el PRI es el partido de oposición, pues recordemos que el presidente López Obrador tuvo un gran, el hoy presidente López Obrador, cuando era candidato, tuvo un gran acierto cuando empezó a usar la expresión el PRIAN, porque el PRIAN quedó evidenciado desde el momento en que Vicente Fox fue electo presidente y la nación entera se fue dando cuenta de que las políticas de gobierno del panismo representado por Vicente Fox en la presidencia de la República eran la continuidad, el continuismo de las políticas neoliberales priistas. Entonces, bueno, las expresiones de Marco Cortés, presidente nacional de uno de los prianes, diríamos uno de los prianes, pues son disgustos entre ellos, ¿no? Pero finalmente son insustanciales. Yo también quisiera escuchar la opinión de, ¿Sí? de Armando. Pero Armando, a final de cuentas, esta declaración de Marco Cortés, pues abre toda la posibilidad de que finalmente también la reforma electoral del presidente avance y se publique en el Diario Oficial de la Federación y se haga ley. Tu micrófono, por favor, Armando. Tu micrófono. Ok. Sí, yo decía, a mí me parece que Marco Cortés se equivoca cuando señala que el problema es que es el gobierno quien está atentando contra la democracia porque dobló al partido endeble dentro de la oposición o del bloque opositor. Está confundiendo las cosas desde mi punto de vista, porque no es que el PRI haya sido endeble, lo que era endeble era la alianza, sobre todo porque era una alianza que implicaba, en el caso de algunos de estos partidos, pues la renuncia a algunos de sus postulados ideológicos, ¿no? Claro. Recordemos que siempre se señaló así, que era una alianza antinatural la que se estaba dando, ¿no? Entre estos tres partidos, imagínate, el PAN en la extrema derecha, el PRI en el centro y el PRD en la extrema izquierda. Hicieron uno solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que los unía era evitar que López Obrador llegara a la presidencia. Pero una vez que llega, lo que los seguía uniendo era echarlo fuera. Cuando se dan cuenta que no lo pueden echar, ¿no? Ya pasó la revocación de mandato, viene la elección y todo apunta a que Morena repite. Entonces, esas razones que los mantenían unidos empiezan a desaparecer y cada partido empieza a buscar, bueno, ¿qué es lo que me conviene? Hay que sobrevivir, hay que mantenerse. Y en este sentido es que el PRI ha reconsiderado la posición al interior de la alianza y ha tomado posiciones que van en contra de lo que es o lo que ha sido el propósito de la oposición, bloquear todo, ¿no? Y entonces el PRI está como buscando la manera de no desaparecer, ¿no? Porque todo el mundo lo reconocía. El que va ganando en esta coalición opositora, pues es el PAN, es el único partido que se fortalece, pero el PRI en una debacle muy notoria, ¿no? Bueno, están tratando de mantenerse y si estar en esa coalición les afecta, por más que digan que quieren seguir y todo, pues están buscando una salida. Eso es lo que está pasando. Están buscando una salida. Y a mí me parece que, bueno, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Marco Cortés habla de un mundo diferente. Un mundo Recordemos que en 1988 el candidato de Acción Nacional cuestionó la legitimidad de Salinas, del triunfo obtenido por Salinas. Hablaban de fraude. Está la fotografía histórica en la que entran por las puertas de la Secretaría de Gobernación, hombro con hombro, Cuauhtémoc Cárdenas de la izquierda, el Maquillo Cloutier, como candidato de la derecha del PAN, y la señora Rosario Ibarra de Piedra, que era la candidata de la izquierda, digamos, más radical. Juntos en una postura de decir, hubo fraude, hubo una violación a la voluntad popular
y no reconocemos el triunfo de Salinas. ¿Cuál fue la reacción del PRI y cuál fue la reacción del PAN? El PRI invita al PAN a cogobernar y obligan a Maquio a reconocer esta circunstancia. Él siempre manifestó su inconformidad. Ahí están las pruebas en los periódicos, las declaraciones, incluso el discurso de Maquio en aquella reunión en la que Salinas, al día siguiente de haber tomado posesión, convoca en Palacio Nacional a todo el cuadro dirigente del Partido Acción Nacional. Yo tengo la foto de esa reunión en donde están los líderes del PAN sentados con Salinas y algunos de sus más destacados funcionarios, viendo la cuestión de cogobernar. ¿Qué fue lo que declaró el PAN después? Dice, bueno, es que este gobierno nos está proponiendo el aplicar un programa de gobierno que es por lo que siempre hemos peleado. Entonces vámonos con el PRI. Y juntos, ¿verdad? Legitiman el gobierno de Salinas. Así es. Y se empieza a dar esto que López Obrador llamó el PRIAN. El PRIAN. Y entonces, ¿qué pasa? Que la clase dominante neoliberal se asegura tener en una alternancia la posibilidad de la continuidad. Y entonces en el 2000 tenemos alternancia, pero no tuvimos alternativa. Fue el mismo modelo que se siguió aplicando, simplemente cambió la persona en el gobierno y el partido en el gobierno, pero se siguió haciendo exactamente o esencialmente lo mismo. No hubo cambio. El verdadero cambio lo representó en este caso la corriente encabezada por Andrés Manuel, que se hace efectiva en el 2018. Y entonces esa alianza PRI-PAN que venía de tiempo atrás, desde el 88, ¿verdad? Cuando el PAN declina y deja a un lado su postura de lucha por la democracia y se suma al salinato, bueno, a partir de ese momento, ¿verdad? Esa alianza que se venía conformando ahora se consolida en esta cuestión de la oposición temporalmente, como lo decía, con un propósito: evitar que llegue el López Obrador, y una vez que llegó, evitar que termine su periodo y arrebatarle la presidencia en todo caso en el 2024. Como la están viendo muy difícil, ¿no? Todo parece ser que eso no va a suceder, pues ya algunos, en este caso el PRI, está reconsiderando su posición y es legítimo que lo hagan. Tienen que buscar la manera de sobrevivir. Nadie se avienta con los ojos cerrados al pozo, ¿no? Claro. Si hay manera de sacarle la vuelta, pues le sacan la vuelta para no irse al precipicio. Yo creo que eso es lo que está pensando en este caso el PRI. Pues sí, lo cierto es que a final de cuentas también esta posición no nada más abre la posibilidad de que se apruebe esta reforma electoral, sino que también se retome el diálogo en el Congreso de la Unión para también volver a tocar el tema de la reforma eléctrica, y esto es lo que preocupa muchísimo más, no al PRI y al PAN, sino a las cúpulas, a los poderes fácticos de este país. Pero en fin, esas son cosas que veremos en próximos programas, y se nos queda pendiente el tema también en esta reforma electoral de lo que creo que también mucha gente está pidiendo, una reforma a fondo en el tema de las candidaturas independientes. Pero esa es otra cosa. Daniel, Armando, por favor, muchísimas gracias. ¿Comentarios finales o ya nos vamos? Ya nos vamos. Sí. Ya, muchas gracias. Ok, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Amigos, no se vayan, en un ratito más, unos 5 o 10 minutos, estamos en el segundo programa en vivo que tenemos este día, lunes 24 de octubre, acá en Ensenada, Baja California. Nos vamos a platicar con el cronista oficial de Ensenada. Vamos a platicar de estos personajes nativos que le dan vida y le dan lucha todavía a estos pueblos humanos que están en peligro de extinguirse. Hasta luego, amigos. Regresamos en 10 minutos. Pásela bien.